Pues buenas tardes y bienvenidos amigos y hermanos, un día más. Y quiero compartir con ustedes un pensamiento que se me venía a la cabeza porque estoy interesado en estudiar y enfocarme un poquillo en el libro de Santiago. Y leyendo así por el libro en estos días, porque es un libro cortito, el libro de Santiago, es un libro cortito pero muy lleno y tiene mucha sustancia y es un libro muy lleno de enseñanza que a veces no nos gusta. A veces utilizamos el libro de Santiago para cuando queremos reprender al chismoso. Sacamos, porque Santiago dice, refrena tu lengua, y empezamos, pero el estudio del libro de Santiago es un libro muy bueno. Y hay algunos aspectos muy interesantes y lo vamos a lo largo de varios días lo vamos a ir viendo y vamos a empezar. Y me gustaría que me acompañaseis a Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 4. Bueno, el versículo 1 habla de sí mismo, ¿no? Habla de yo Santiago, esclavo de Dios. Pero nos vamos a enfocar del versículo, en vez de del 1, vamos a empezar por el 2. Y dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no le faltará de nada. Curioso que en tiempo de que el consejo que nos da Santiago aquí ante los problemas es alégrate. Cuando lo más normal es que cuando tienes un problema te entre una depresión y vayas al psicólogo. O te líes a comprar como mucha gente hace. O te encierras en tu cuarto y te acuestas y no te quieras levantar. O te frustres. Sin embargo, Santiago dice, empieza, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. O sea, ya sabes, hermano, cuando te venga la hipoteca y no tengas dinero, te alegras. Vas del banco y le dices, qué gozo, hermano, señor director, qué alegría. Pero es que no se refiere a ese tipo de problemas solamente. Se refiere a todo. Porque cuando tú tienes dificultades, lo único y no puedes resolver, lo único que nos queda es la fe. La fe y el esperar en Dios. Y en confiar en que Dios es el que hace la obra. Por eso dice más adelante, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, o sea, los problemas ponen a prueba nuestra fe. Porque es fácil ser cristiano y es fácil ir a la iglesia y servir al Señor cuando todo está bien. Cuando ha habido el problema de la pandemia y nos han tenido que meter en las casas, ahí se ha visto quiénes han sido realmente cristianos y han permanecido fieles. Porque muchos han decaído y han sido probados su fe. Y los problemas prueban nuestra fe. ¿Y dónde tienes tú la fe? Tu esperanza. En tus fuerzas, en las fuerzas que el trabajo, tu economía. Porque si eso falla, ¿dónde tienes tu esperanza? Pero nuestra esperanza está puesta en Jesús. Y por eso dice Santiago, se pone a prueba nuestra fe. Porque muchas veces nos probamos. ¿Se acuerdan de Job? ¿Cómo fue puesto a prueba? Y él permaneció constante. Sí, al principio estaba el hombre un poquillo como enfadado, disgustado porque no entendía las cosas. Pero fue puesta a prueba su fe. Y todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí. A todos se nos pone a prueba nuestra fe. Pero sigue diciendo, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La constancia en nuestra fe.
se desarrolla sobre todo ante los problemas. Esa constancia, vamos a decirlo de otra manera, nuestra fortaleza, nuestro seguro, nuestra estabilidad, es desarrollada cuando nuestra fe es probada. Y me gusta el versículo que sigue adelante y dice, el 4, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán, primero, perfectos, segundo, completos y no le faltará de nada. O sea, si esperamos y somos fieles y esperamos con fe en que nuestros problemas van a ser resueltos por el Señor, pasa como pasó a Job. Job fue bendecido con el doble y el triple de lo que perdió. Entonces, hermano, no tenemos que frustrarnos, no tenemos que esperar y temer nada. Porque si dejamos todas las cosas y nuestra fe en manos del Señor, Él dice que seremos, ¿cómo? Perfectos. Seremos completos. Y no nos faltará de nada. O sea, si dejamos que nuestra fe se desarrolle en esas batallas, porque todas las tenemos, todos tenemos, y algunos estamos pasando problemas muy gordos y dificultades muy gordas. Y créanme que sé de lo que hablo, que cuando uno no más que le queda la fe y esperar en el Señor, luego nuestra confianza es que seremos perfectos, seremos completos, no nos faltará de nada y sobre todo no nos falta de nada, porque Dios tiene el control. Este es el primer punto que yo veo en este primer capítulo de Santiago, porque más adelante vamos a ir desarrollando algunos pensamientos sobre los siguientes capítulos, pero fíjense cómo empieza la carta. Qué ánimo, ¿no? Hablando de problemas y dificultades. Pero si nos vamos al versículo 6, podemos leer y pegamos un pequeño saltillo y vemos otra cosita. En el 5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se le dará. No le reprenderá por pérdida. Cuando se la pida, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Aquí vemos otro rasgo de la fe, pero no de los que permanecen, sino de los que dudan. Primero dice, pídele sabiduría a Dios. Claro, ¿qué hizo Josué cuando Dios le dijo, Salomón. Salomón, cuando Dios le dice, pídeme, él podía haber pedido todos los reinos, pero pidió sabiduría. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Se la dio en abundancia. Y es lo que dice aquí. Pidan sabiduría. Y cuando la pidan, asegúrense de que su fe, otra vez la palabra fe, que tu fe, porque si tú pides con fe, ¿recuerdan cuando Jesús dijo, si tuviese fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, échate y se echaría? Y qué difícil es tener esa fe que nos lleve a pedir cosas grandes. Pero pídele primero sabiduría para poder gestionar lo que luego le vas a pedir. Porque a veces le pedimos, Señor, dame un coche, el Señor te da el coche y no tienes ganas de conducir. ¿De qué te sirve? Primero pídele al Señor que te dé la oportunidad de sacarte el carnet de conducir y después que te dé el coche. Y luego habla de constantes, de ser constantes. Miren, conozco personas que van a la iglesia y que se preguntan
¿yo por qué no hago nada en la iglesia? ¿O por qué no vivo como tú? ¿O porque yo no tengo el conocimiento de la palabra como tú? ¿O porque yo no recibo hasta el Espíritu Santo? ¿O porque...? Y la respuesta está aquí. La respuesta está aquí. Porque son como olas que van y vienen. Que se mueven de un sitio para otro. Y que cuando llega el momento de ir con gente del mundo, se van a las fiestas y se van a las cosas que hay en el mundo, las fiestas, las ferias, a la playa en verano, y ya no están constantes en la fe. Y cuando llegan los tiempos que se tienen que dar en la casa, pues van a la iglesia, pero no son constantes en la fe. No se mantienen en una estabilidad. Van para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Pero qué duro es aquí Santiago, en el versículo 7, que dice, esas personas no deberían de esperar nada del Señor. En otras versiones dicen, no se merecen recibir nada de Dios. Pues muchas veces la gente dice, ¿yo por qué oro y no recibo el Espíritu Santo? Porque no eres constante en la fe. Porque hoy estás en la iglesia y mañana no. Y pasado estoy bien y al otro estoy frustrado. Y cuando te vienen los tiempos buenos, te olvidas del Señor, y cuando vienen los malos, te rimas al Señor y te rimas a la iglesia. Y llegas a la iglesia para que te oren, para que te bendigan, y cuando ya han orado por ti y te han bendecido, ya te vas a casa. Y ahora vuelves a hacer lo mismo. Y de repente eres como esa ola del mar que va y viene. Eres inconstante. Lo importante que hemos visto primero era alegrarnos por las dificultades porque se fortalece nuestra fe. Y después nos dice ser constantes. Primer punto importante es alegrarnos con los problemas porque se fortalece nuestra fe. Primero, fortalecernos en la fe. Y cuando estamos fortalecidos, el segundo paso es estar constantes. Porque si estás fortalecido pero no constante, al final lo echas todo a perder. En cualquier trabajo, en cualquier empresa, en cualquier negocio, lo primero es el fortalecer, saber lo que vas a hacer. ¿Cuál es el fundamento y el propósito que quieres hacer? Y segundo, la constancia. Que no vendo, no pasa nada, mañana venderé. Que no me sale un trabajito ahora, mañana me saldrá. Y la fe y la constancia va a dar fruto. Y volvemos al versículo anterior. Entonces serás perfecto y tendrás de todo. Pero nos vamos a pasar ahora a otro punto importante. Otro punto importante, y hoy no voy a ser muy largo ni muy extenso porque quiero que puedas meditar y lo puedas leer en tu casa y que puedas reflexionar en ello y ver en qué punto de ellos está. Y ahora vamos a ir al versículo 19 del mismo capítulo, que dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Versículo 20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón, porque tienen el poder para salvar su alma. Versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, atención, la ley perfecta que te hace libre, la ley de la gracia,
Y hoy en día muchos predican la gracia, pero imponen la ley. Y imponen leyes que ni ellos luego mismos cumplen. Pero vamos a seguir adelante. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, ser cristiano, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. Y tu religión, tu cristiandad, la religión pura, es que estoy pensando que muchas veces es cierto que nos decimos cristianos y vivimos peor que la gente del mundo. Qué triste es ver gente así. Y yo la he visto. Gente con enfermedades, dificultades. Pero luego cuando hablas con ellos, dicen ser cristianos, pero están vacíos. Y es triste ver esto. Pero vamos a volver a leer 26. Si afirmas ser cristiano, pero no controlas tu lengua. Qué triste, ¿no? Cristianos chismosos, que de eso los hay muchos, que destruyen familias, destruyen vidas, destruyen iglesias. Pero no controlas tu lengua. Te engañas a ti mismo y tu religión no vale para nada. Tu religión no vale para nada. Aquí nos habla de varias cosas que parecen una especie de mezcla. Pero lo fundamental que quiere decir este texto, dice que no seas un cristiano de apariencia, sino seas un cristiano que realmente refleje el amor de Cristo. Que habrá veces que te equivoques, claro, como todos nos equivocamos y como todos caemos en un error. Pero no digas ser cristiano y vivas como lo del mundo. No digas soy cristiano y te vayas a todas las fiestas. No digas soy cristiano y a la hora de la verdad desapareces. ¿Cuántos cristianos se han quedado en el camino en esta pandemia? Personas que durante mucho tiempo han ido todos los domingos a la iglesia, todos los días a la iglesia, han ido a todos los cultos, han estado en todos los conciertos cristianos, han estado en todos los campamentos, pero cuando ha venido el problema y la dificultad, han desaparecido porque no eran cristianos auténticos. Y al único que han engañado ha sido a ellos mismos. Porque al Señor no nadie le engaña. Y es importante tener en cuenta esto. Y con esto quiero ir terminando. 3 aspectos importantes para mí en estos pasajes. Aunque al principio del versículo 19, que empieza a hablar mis hermanos, ya empieza a soltar algo, ¿no? Sean tardos para hablar. Que tengan, sepan escuchar y reflexionen. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha sentado algo mal y hemos sacado la espada como Pedro hizo y hemos ido corriendo a cortar las orejas? Pero a veces es importante entender, sentarte y reflexionar. Porque si no, luego, cuando acaba el texto, eres un cristiano mediocre y falso. Y en este capítulo, y con esto quiero concluir, me gustaría que pudieses reflexionar en 3 cosas importantes. Primero, fe. Una fe que se asiente, una fe que sea sólida. Y para que esa fe sólida, el primer punto es alegrarte, aunque sea raro de entender. Tener una fe sólida. Y esa fe sólida es que en tiempo de dificultad tú eres agradecido con el Señor por lo que no tienes. Y Él te va a bendecir. Segundo punto, sé constante.
porque esa constancia te va a hacer crecer. Ya tienes la fe que se ha desarrollado y la constancia te va a hacer madurar y tener buenos cimientos. Y tercer punto, importante, ser un cristiano real. En mitad de la dificultad y en mitad de los tiempos malos y difíciles, ser un cristiano real. Me gustaría que te quedases con esas tres cosas. Para mí son importantes. Para mí son fundamentales cuando estuve leyendo el libro de Santiago, y lo vamos a ir desarrollando otro aspecto más en el libro de Santiago que son muy, muy importantes, y voy a hacer un estudio bíblico un poco más profundo. Pero para empezar me gustaría que tuvieses claro estos tres fundamentos, porque luego cuando empieces a leer el libro, continuar leyendo el libro de Santiago, que es muy bueno, vas a entender por qué Santiago empieza hablando así. Porque no puedes entender el capítulo 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, si primero no entiendes el capítulo 1. Y el capítulo 1 lo que está hablando es de una fe fuerte y una fe que esté bien cimentada. Y ser honesto con lo que crees y con lo que eres. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto.